Listo, vamos a comenzar ya con nuestra clase. Solamente veo una sola persona con la cámara encendida. Listo, vamos a comenzar ya. Listo. Veo a 2, 3 personas con la cámara encendida. Vamos a compartir la pantalla de una vez. Ya está. Buenos días. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestro primer tema del día de hoy. Bueno, con el tema del día de hoy, que se llama series. Y está dirigido justamente para tercer año de secundaria. Muy bien. Para poder ver las series tenemos que conocer algunas cosas. Que en la práctica es mucho más sencillo que en la teoría, porque la teoría es bien larga y tiene muchas fórmulas. Lo voy explicando en cada uno de los ejercicios, para que se haga un poco más sencillo. A ver. Me dicen en el primer ejercicio, determina la suma de los términos de la sucesión lineal. Muy bien, ahí me dan justamente una sucesión, como están observando ustedes, y me están pidiendo la suma de los términos de la sucesión lineal. ¿Cómo podríamos calcular la suma de todos los elementos? Ojo, no está seguido. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la suma de todos ellos? Para eso debemos saber lo siguiente. Número 1. Primero tenemos que hallar cuántos términos tiene la sucesión. Entonces vamos a usar la siguiente fórmula. N es igual a sub n menos a sub 1 sobre r más 1. Ahora, le voy a explicar qué es a sub n y qué es a sub 1. A sub n vendría a ser el último término. El último término. A sub 1 vendría a ser el primero. Si yo tengo una sucesión y quiero saber cuántos términos tiene una sucesión, entonces lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Restar, ¿no? A sub n menos a sub 1. El último término menos el primer término. Y lo voy a dividir entre la razón. Entre la razón. ¿Qué es la razón? De cuánto en cuánto está avanzando esa sucesión. Y al final le sumo 1. A ver, en este caso vamos a identificar cada uno de ellos, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. Identifiquemos cuál es a sub n y cuál es a sub 1. El a sub n vendría a ser el último. El a sub n vendría a ser el último. El a sub 1 vendría a ser el primero. Ya está. Estamos identificándolo en el problema. Entonces, como volvíamos a decir, vamos a ponerlo bien, ¿sí? Vamos a ponerlo bonito, porque ahí se hizo un poco extraño. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, a sub 1 vendría a ser el primer término, a sub n el último. Entonces, si queremos calcular n, tenemos que hacer lo siguiente.
tenemos que restar 95, que es el A sub n, que es el último, menos 8, que es el primero, entre la razón. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Yo me doy cuenta claramente que la sucesión está avanzando de 3 en 3. Más 3, ¿te das cuenta? Más 3, más 3, más 3, y así va avanzando. Entonces, en este caso voy a colocarle eso, ¿no? ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Más 3 y más 3. Muy bien, vamos a poner eso. R es igual a ¿cuánto? Más 3. ¿De cuánto en cuánto avanza? Más 3, más 3, más 3 y más 3. Ya está. Eso es lo que vamos a escribirle ahí. Ya está. Y ahora, ¿cómo se calcula eso? Restamos 95 menos 8, 87. 87 entre 3, dividiendo, me va a salir 29. 29 más 1 me da 30. O sea, en primer lugar, lo que se tiene que hacer si quiero hallar la suma de los términos, tengo que saber cuántos términos hay. Y hemos calculado que hay 30 términos en toda esa sucesión. Listo. Ahora, segundo paso. Para hallar la suma, necesito saber esto. Lo mismo, el último con el primero. Lo positivo de ese tipo de problemas cuando es una sucesión lineal, tal como la están observando ustedes, ¿no? Es que para poder hallar la suma es más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente requieres tú el último y el primer término. Solamente tú requieres del último y el primer término. Nada más. Del último y del primer término. Muy bien. Solamente veo una persona, 2, 3 personas con la cámara encendida. La sumatoria es la suma del último más el primero sobre 2 multiplicado por n, que es lo que hemos calculado hace un momento. Muy bien, vamos a reemplazarlo. A sub 1, como lo habíamos definido, es 8, A sub n es 95 y n vale 30, que lo hemos calculado previamente. Es el segundo paso. Lo vamos a reemplazar. S es igual a ¿cuánto? 95 más 8 sobre 2 multiplicado por 30. ¿Qué es lo que he hecho yo? He simplificado el 2 con el 30 y me da como resultado 15. Si simplifico, mitad de 2, 1. Mitad de 30, 15. ¿Me da cuánto? En la parte de arriba me da 95 más 8, que es 103, multiplicado por 15. El 2 ya desapareció porque se simplificó. 103 por 15. ¿Cuánto vendría a ser 103 por 15? ¿Quién me dice? 1545. A ver, vamos a ver. Yo también lo voy a comprobar. Para que vean que el profesor también lo comprueba. 1545. Correcto, muy bien. 1545. Por lo tanto, la suma de los términos vendría a ser 1545. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Por ahora no hay solución. Muy bien. Y todavía no. ¿Cómo? Todavía no. Ya está, listo. Vamos a continuar con la tortuga japonesa. Listo. Muy bien, me dice. Número 2. La suma de los 11 términos de una progresión aritmética creciente es 176. Ojo, ya te están dando la suma. Si la diferencia de los extremos es 30, ¿cuál es el último término? Mira, me dicen que la suma de los 11 términos de la progresión aritmética, ¿sí? La suma de los 11 términos de una progresión aritmética es 176. Si la diferencia de los extremos es 30, y se calcula el último. Vamos a analizar esto.
Utilizamos la fórmula que hemos visto hace un momento. La sumatoria vendría a ser el último más el primero sobre 2 por n. Es el que le dicen el famoso atún sobre atún para 2, ¿no? Pero bueno, en este caso te funciona mejor que sepas el primero y el último, nada más. Suficiente con el primero y con el último para poder desarrollar. Muy bien, entonces me piden, la sumatoria vendría a ser a sub n más a sub 1 sobre 2 por n. Donde a sub n, ¿qué vendría a ser el último? A sub 1 vendría a ser el primero. Ya. Entonces vamos a los datos que me da el problema. Me dicen que la suma es 176, acá está. Y que n vale 11. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver qué podemos obtener de aquí. Muy bien. Reemplazamos, en vez de s le colocamos 176. Acá lo escribimos a sub n más a sub 1 sobre 2 por 11. Claro, acá está. Ya te dan esa información. El 11 lo paso a dividir. Miren, el 11 lo paso a dividir con el 176 y el 2 lo paso a multiplicar. O sea, lo que se hizo ahí es una doble jugada. Miren lo que pasó. El 11 pasó a dividir. ¿Cuánto es 176 entre 11? ¿Quién me dice? Muy bien. Y ahora, el 2 que estaba acá dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar. 16 por 2. 32. Ajá. Justamente me sale eso, ¿no? Me dan esto, que la suma del último con el primero es 32. Pero me dan un dato, ¿no? Dice, si la diferencia de los extremos es 30. Ojo, me están diciendo que la diferencia de los extremos es 30. Por dato, a sub n, que es el último menos el primero, es 30. Muy bien. Usamos los resultados de A y B. Mira, A y B. Ya. Hay dos formas de hacerlo. Uno por tanteo u otro por sistemas. La suma del último con el primero es 32. Perfecto. La diferencia de ellos mismos es 30. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como es un sistema, lo que voy a hacer es anular uno de ellos. ¿Por qué? Y en ese caso voy a anular el A sub 1. ¿Por qué razón? Como me están pidiendo cuál es el último término, ¿yo qué hago? Lo sumo esos dos. ¿Sí? Sumo, mira. A sub n más A sub n, ¿cuánto es? A sub n más A sub n, ¿cuánto es? ¿Seguros? A sub n más A sub n, ¿cuánto es? Si tengo un A sub n y le sumo otro A sub n, ¿cuántos tengo? 2 A sub n, muy bien. A sub 1 menos A sub 1 se van. ¿Por qué? Porque son iguales con signos diferentes. Se van. 32 más 30, ¿cuánto es? 72. Muy bien, miren lo que le va a quedar. Me va a quedar 2 A sub n igual a 62. El 2 pasa a dividir. ¿Cuánto vale A sub n? 31. 31. Y eso es justamente lo que te pedía el problema, ¿no? Te estaba pidiendo el último. Entonces, lo que hicimos es, repetimos, acá están las dos partes. La suma vendría a ser la suma del último con el primero sobre 2 multiplicado por n. Reemplazamos los valores de s, que es 176, el valor de n, que es 11. Luego, operando, me da a sub n más a sub 1 igual a 32, ¿no? Por dato del problema, acá está, tenemos que a sub n menos a sub 1 es 30. Luego, operando esos dos, hemos obtenido que a sub n vale 31, que es el último, ¿no? El a sub n, acuérdense que siempre es el último. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? No, por el momento, profesor. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Hoy día también hubo temblor en la madrugada, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Pero yo estaba seco. Qué bueno que no sentí. Tres. Resuelve 28 más 25 más 22, tan, y tiene 18 términos. Muy bien. ¿Qué me doy cuenta yo? Antes de continuar. ¿Qué me doy cuenta? ¿De cuánto está? ¿Está aumentando? ¿Cómo? Se están restando. Claro, en ese caso se está restando. Muy bien, en ese caso se está restando. Perfecto. En ese caso se está restando. Muy bien, es decreciente, en otras palabras, ¿no? Es decreciente. Correcto, y cuando es decreciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero ya me dan el total de términos. Me piden la suma de todo, pero ya me dicen cuántos términos tiene. O sea, para mi fórmula solamente me faltaría el primer término. Y tendría que saber cómo calcular ese primer término. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular el término 18, podría usar esa formulita que está ahí. Miren, profesor, pero es otra fórmula más. Ya. Como también podría usar la fórmula que hemos visto hace un momento. ¿No? A ver, vamos a ver. Hay dos formas de hacerlo. Claro, lo podemos hacer directamente o podemos usar la formulita de recurrencia. Ya, vamos a usar lo que conocemos mejor, para que no nos hagamos problema. Muy bien, vamos a usar la fórmula que hemos visto al inicio. Para que no diga, profe, tantas fórmulas. No, para que no haya ese problema, porque yo no quiero que se complique en la vida. Vamos a usar la fórmula que vimos al inicio, que era el último, ¿se acuerdan? A sub n menos a sub 1 sobre la razón más 1. Ya está. Esa fórmula vamos a usar, ¿de acuerdo? Esa formulita vamos a usar, la vamos a colocar de un color ya está. Vamos a hacer esa fórmula Ranger. Listo. Donde donde n vale 18 porque ya te lo dan. Ahí está. N vale 18 porque es el total de términos. A sub 1 no lo sé. Más bien A sub n sí lo sé. A sub 1 sí lo sé. Lapsus. A sub 1 sí lo sé. Que vale 28. Claro, es el primer término, ¿no? Miremos. Ese es el primer término. Ya está. El A sub 1, aquí está. Muy bien, vale 28. Y la razón, como su compañera dijo hace algunos segundos, ¿no? Hace algunos minutos, dijo, está decreciendo, o sea, se le tiene que restar, claro. Y es verdad, se les tiene que restar. Entonces, ¿la razón cuánto es? La razón es menos 3. La razón es menos 3. ¿Por qué? Porque está decreciendo. No es como el otro que está avanzando, está decreciendo. ¿Sí? Estoy restando de 3 en 3. Entonces tengo que colocarle con todo y signo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos. Reemplazamos. A ver. Ahí está. Vamos a reemplazar.
en esta fórmula, ¿sí? Lo vamos a reemplazar en esa fórmula. Ya está. Lo vamos a hacer ordenadito para que sepan los pasos que estamos siguiendo. Listo. En esa formulita de aquí vamos a reemplazar justamente lo que me pide el problema. ¿Cuánto vale n? N vale 18. Miremos, n vale 18. A sub n, ¿cuánto vale? No sé. A sub 1, ¿cuánto vale? A sub 1 vale 28. La razón, ¿cuánto vale? Menos 3. ¿Sí? La razón vale, ¿cuánto? Menos 3. ¿Está? Correcto. Muy bien, vamos a colocarle de este colorcito para que vean dónde fue que se reemplazó, ¿no? Ya está, lo estamos haciendo así todo con calma, step by step. Listo. Ahora, si el 1 está sumando, pasa a restar, ¿no? Ese 1 está sumando, pasa a restar. ¿Cuánto me saldría? Gracias. 17, ¿no? 17 es igual a ¿cuánto? 17 es igual a... A ver. Muy bien, a lo mismo de acá. A lo mismo que es acá. Ya, muy bien. El 3 que está, el menos 3 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Ya, ¿cuánto saldría esa multiplicación? 51 menos 51. Menos 51, muy bien, por ahí escuché las respuestas. Menos 51. Y esto es igual a ¿cuánto? A sub n menos 28. ¿Correcto? Todo bien. Luego, el 28 que está con menos, ¿cómo pasa al otro lado? El 28 que está restando, ¿cómo pasa? Profe, a sub n vale 23. Revisen bien. A ver, revisen bien. Muy bien. El 28 que está con menos pasa a sumar. ¿Cuánto me daría menos 51 más 28? Menos 51 más 28. ¿Cuánto me daría? Menos 23. Menos 23. Menos 23 es igual a ¿cuánto? A sub n. Ya está. Ya tenemos el valor de a sub n. ¿Cuánto vale a sub n? Menos 23. Tengan cuidado con los signos, ¿sí? Tengan cuidado con los signos. Muy bien. Entonces, como a sub n vale menos 23, acá lo hemos reemplazado. ¿Qué hacemos? Como me están pidiendo a mí la suma, entonces la sumatoria, ya le hemos visto la fórmula desde problemas anteriores. La sumatoria es a sub n más a sub 1 sobre 2 por n. Lo positivo que n ya lo tengo, que vale 18. Acá está, ¿ven? N vale 18. A sub 1 ya lo teníamos como dato inicial, que es 28. Y el a sub n, que es el último, es menos 23. Lo vamos a escribir. Ahora, profe, ¿por qué sacado ese resultado? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Tenemos acá. Sacamos mitad y mitad. Le sacamos la mitad. Muy bien. Mitad 1. Mitad de 18. Novedades en París, ¿no?
ahí se va. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me queda acá? Menos 23 más 28, ¿cuánto es? 5. S es igual a ¿cuánto? A 5 por 9, ¿no? ¿Cuánto es 5 por 9? 45. Por lo tanto, la sumatoria de todos los números es 45. Mira, profesor, pero ¿por qué sale ese número? Si yo veo que acá tengo 28, 25, 22. ¿Saben por qué sale eso? Porque se dan cuenta que el último término es menos 23. Quiere decir que en toda tu sucesión que tienes, ¿no? En toda la sucesión, hay parte que es positiva y hay parte que es negativa. Y si tú lo sumas, positivos con negativos se van a reducir. Es por esa razón que la suma me sale menos 45. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre ello? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, por ahora no hay preguntas. Vamos al siguiente. En el siguiente me están preguntando a mí, determina la suma de los primeros 20 múltiplos de 11. Allá, los primeros 20 múltiplos de 11. Ese es relativo, ¿ah? Ese es relativo. Muy bien, ¿cuáles son los múltiplos de 11? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los múltiplos de 11? Bueno, es uno de ellos, pero ¿qué característica tiene un múltiplo de 11? Son todos los números que se pueden dividir entre, gracias, son todos los números que se pueden dividir entre 20, ¿seguros? ¿Cuáles son? Entre 11, ¿sí o no? Todos los múltiplos de 11 son aquellos números que se pueden dividir entre 11. ¿Y cómo puedo saber yo los múltiplos de 11? Veamos. Mira, los múltiplos de 11 son aquellos que se pueden dividir entre 11. Entonces, el primero de ellos es el 0. ¿Por qué? Porque 0 entre 11 te da 0. Entonces ya tenemos el primer múltiplo de 11. El otro, 11. El otro, 22. O sea, para obtener los múltiplos de 11 voy sumando de 11 en 11. Mira. Entonces, sin necesidad de usar fórmula, yo puedo decir lo siguiente. Mira, este 0 es igual a decir 11 por 0. O 0 por 11, ¿no? El 11 vendría a ser 1 por 11. El 22 sería 2 por 11. Todos esos resultados que les voy diciendo yo a ustedes son los múltiplos de 11. Son aquellos números que van avanzando de 11 en 11, comenzando desde el 0. Entonces, si en un problema a ti te piden los múltiplos de tal número, ¿tú qué haces? Comienza con 0 y de ahí vas sumando el número. Por ejemplo, si te piden múltiplo de 8, ¿qué haces tú? Colocas 0, 8. Claro, 0, 8 y de ahí voy sumando de 8 en 8. Más 8, 16. Más 8, 24. Más 8, 32. Y así. Y así voy obteniendo mis múltiplos de 8. En este caso, como son múltiplos de 11, el primero es gratis, es 0. El siguiente es el mismo número, 11. Y de ahí voy sumando de 11 en 11. 11 más 11, 22. 22 más 11, 33. 33 más 11, 44. Y así, 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 así. Profesor, me dirá, ¿y cómo llegué a la conclusión de que el último es 220? A ver, vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio de la vida. Muy bien.
Claro, no vamos a hacer formuleros porque, claro, hay casos que sí es necesario hacer formuleros, pero en este caso no. En este caso es una progresión muy particular. Y cuando te dicen que son múltiplos, tú tienes que alegrarte. ¿Sabes por qué tienes que alegrarte? Te tienes que alegrar porque es más fácil, pues. Mira, el 0 es igual a decir 0 por 11. 0 por 11. Vamos a ponerlo eso de color, no sé, verdecito, pero vamos a poner. Correcto, vamos a ponerlo para acá. Luego, el otro sería 1 por 11. 1 por 11. Luego, el otro, 2 por 11. ¿Te das cuenta? Así voy obteniendo, ¿no? Mis siguientes números. El 0, 0 por 11. El 11, 1 por 11. El 22, 2 por 11. El 23 es 3 por 11. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? ¿Qué me doy cuenta yo? Mira, 0 es el primer número. 1 es el segundo término. 2 es el tercer término. Mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? Primer término, 0 por 11. Segundo término, 1 por 11. Tercer término, 2 por 11. Cuarto término, 3 por 11. Te hago una pregunta. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Qué número por 11? Son 20 múltiplos. A ver, ¿quién tiene la lógica a este problema? Mira. Primer término, 0 por 11. Segundo término, 1 por 11. Tercer término, 2 por 11. Cuarto término, 3 por 11. Y el término 20, ¿cuánto sería? ¿20 seguro que es 20 por 11? Mira, primer término, 0 por 11. O sea, como que le resto 1, ¿no? Segundo término, 1 por 11. ¿Te das cuenta que es 1 menos? Tercer término, 2 por 11, o sea, es 1 menos. Cuarto término, 3 por 11. ¿Te das cuenta? Le voy restando 1, ¿no? Le voy. Claro, y en el último caso sería 19 por 11. ¿Sí? Y si quiero los 20 términos, es 1 menos, sería 19 por 11. ¿Te das cuenta? Mira, término 1, 0 por 11, o sea, le voy restando 1, ¿no? Le resto 1 al término y tengo 0. Término 2, le resto 1 y que obtengo 1. Término 3, le resto 1 y obtengo 2. Término 4, le resto 1 y obtengo 3. Todo lo de moradito, ¿no? Y si son 20 términos, porque son 20 múltiplos, sería 19 por 11. ¿Cuánto es 19 por 11? ¿Quién me dice? 209. 209, muy bien. No era 220, ¿ya vieron? No era 220, era 209. Muy bien. Listo. Ahora sí, ya tenemos toda la parafernalia. Tenemos todo esto. Vamos a colocarlo de este color. Ya está. A sub 1 vale 0, o sea, el primer término es 0. El último término es 209. N, ¿cuánto vale? 20. ¿Por qué? Porque me están pidiendo los 20 primeros múltiplos de 11. Lo reemplazamos. Vamos a hacer nuestro reemplazo acá. Muy bien, ahí está la formulita. A sub n, ¿cuánto vale? 209. Muy bien. 209 más 0 sobre 2 por 20. Muy bien. Vamos a sacarle la mitad. A ver, le sacamos la mitad. Mitad. Wow. ¿Cuánto es la mitad? Wow. ¿La mitad de 20 cuánto es? 10. 10.
mitad de 20 es 10. ¿Vale? Muy bien. Finalmente, 209 por 10. ¿A cuánto es igual 209 por 10? 2090. 2090, muy bien. ¿Sería cuánto? 2090. 2090. Y como se dieron cuenta, ese sería el resultado a nuestro ejercicio. Muy bien, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? No, profesor. Ya. Dígame. No, es que acá no participa la razón. Esta es parte de la fórmula. Este 2 de acá es parte de la fórmula. ¿Sí? Claro, es parte de la fórmula. Está bien que pregunten. Muy bien, muchachos. Entonces, volvemos dentro de 15 minutos para la continuación de la clase. No se preocupen.